Bueno, ¿qué pasa, chavales? Mirad, hoy estamos aquí para ver algunas de las propiedades más interesantes o que más nos interesan de los fluidos. Estas propiedades, estas características son propias de cada uno de ellos. Es importante conocerlas y conocer sus magnitudes, conocer sus unidades en el sistema internacional de medida. Podemos operar con ellas, podemos utilizarlas en cualquier formulación que se nos venga a tener que usar para distintas aplicaciones y distintos cálculos. Vamos a empezar con una de ellas. Una de ellas es la densidad. La densidad de un fluido es la cantidad de masa que tiene por unidad de volumen. En el sistema internacional se representa por la letra ρ griega y relaciona los kilogramos, unidad de masa, por la unidad de volumen, el metro cúbico. Vamos a intentar desarrollarla, que se vea claramente. Tenemos que densidad, ρ, es una P aquí un poquitín extraña, ¿vale? Es la relación entre la masa y el volumen, en este caso del fluido. ¿Qué unidades acompañan a estas dos magnitudes? Pues el kilogramo como unidad de masa y en el volumen el metro cúbico. Podemos expresarlo con otras unidades, podemos desarrollarlos en gramos centímetro cúbico, cosa que ocurre con el sistema técnico. Podemos desarrollarlos en kilogramos litro, pero siempre observar que utilizamos la unidad de masa, una de sus múltiplos, siempre en relación con una unidad de volumen o un submúltiplo o un múltiplo de esta. El litro es unidad de capacidad, un litro es un decímetro cúbico, eso lo sabemos. Es importante que sepáis, borro esto, que para el agua a 4 grados centígrados y a presión atmosférica, esto es importante, su densidad es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Insisto, 4 grados centígrados a presión atmosférica. Si varía la temperatura, si varía la presión que se realiza sobre esta sustancia, puede variar la densidad. De hecho, para el agua, si se encuentra a 20 grados centígrados a presión atmosférica, ya no son 1000 kilogramos en metro cúbico, ya son 998. Es evidente que nosotros para los cálculos siempre usamos en los cálculos terráneos, siempre usamos este valor. Pero puede variar. De hecho, puede variar en qué punto se encuentre esa sustancia, puesto que puede variar la temperatura, puede variar la presión atmosférica, y esto es importante. Densidad, relación que hay entre la masa y el volumen del cuerpo. Tomamos como unidad de masa el kilogramo, tomamos como unidad el metro cúbico. Hay 4 tipos de densidad. Creo que recordar que era la densidad absoluta, que es la que tenemos aquí, la densidad aparente, la densidad de punto medio. Estas dos últimas pues no son interesantes de momento, pero una que sí nos puede llegar a ser interesante es la densidad relativa. La densidad relativa es la densidad de una sustancia que yo relaciono a otra sustancia, que yo, digamos que lo que hago es relacionarla con otra sustancia. La unidad de referencia, la sustancia de referencia para relacionar todas las demás, para sólidos y líquidos, es el agua, para gases es el aire. Entonces ya tenemos que la densidad relativa, ρ relativa, ¿vale?, sería la relación entre la densidad de la sustancia, del cuerpo, la que fuere, ¿con quién? Con el H2O a 4 grados a presión atmosférica. Relacionamos esta sustancia con la densidad del agua, la densidad de esta sustancia con la densidad del agua. ¿Y qué resulta? Pues resulta un número adimensional, no tiene magnitud. Por ejemplo, si yo cojo la gasolina, densidad de la gasolina, y la relaciono con la del agua, me puede dar aproximadamente 0,7.
adimensional, ¿vale? No lleva magnitud, no lleva unidad. 0,7. Quiere decir esto que la densidad de la gasolina es menor que la del agua, porque 1 sería igual a la del agua, menor de 1, menor que la del agua, mayor de 1, mayor que la del agua. El mercurio, si relacionamos la densidad de mercurio con la del agua, aproximadamente nos da 13,6, 13, y pico. ¿Esto qué quiere decir? Que la densidad del mercurio es mayor que la del agua. Insisto, esta densidad relativa, aplicable en ciertos cálculos, en ciertas formulaciones, pues es la relación que hay con la densidad de una sustancia con la del agua en unas condiciones concretas. 1000 kilogramos, metro cúbico, 4 grados, presión atmosférica. ¿Ok? Bien. Tenemos densidad y tenemos densidad relativa. Y quedándolo con estas unidades, porque son importantes desarrollarlas, y es importante también que las conversiones a sus múltiplos o a sus múltiplos sean convenientemente calculadas. Vámonos por otras dos propiedades que también nos son de gran interés. Son el peso y el peso específico. Vamos a por ello. Borramos por aquí, borramos por allí y aquí. El peso. Viene representándose por la letra W, ¿vale? W. Pequeñita, minúscula, para que nos entendamos, ¿vale? Y es, actualmente nosotros cuando expresamos el peso de cualquier sustancia, de cualquier cuerpo, de nosotros mismos, lo expresamos cotidianamente en la unidad de masa, en kilogramos. En el Sistema Internacional de Medida no se expresa en kilogramos, porque se confundiría con la unidad de masa. ¿Qué se viene haciendo desde hace ya bastantes años? Que se expresa en una fuerza que causa ese peso en función del campo gravitacional que ocupa. O sea, que es una magnitud gravitacional, porque actúa sobre esa masa, actúa la gravedad. Con lo que el peso es el producto de la masa de ese cuerpo por la fuerza de la gravedad, esto es una G aunque no lo parezca, que actúa sobre él. Es evidente que la masa no va a variar. Si yo tengo 80 kilos de masa, tengo 80 kilos de masa aquí, en la Luna, en el Ecuador, en el Everest o en cualquier punto. ¿Qué es lo que sí varía en estos distintos sitios? La fuerza de atracción de la gravedad. De tal manera que en el Ecuador la gravedad es mayor que, por ejemplo, en Finlandia, porque nos entendamos. O a nivel del mar, la fuerza de atracción de la gravedad es sensiblemente mayor a la que pueda establecerse en una altura concreta, en el Everest, por ejemplo. O lo que es lo mismo, la gravedad en la Tierra es muy elevada, bastante mayor en comparación con la gravedad que hay en la Luna. En la Tierra tomamos un valor de cálculo de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Ahora aquí colocamos esa unidad de esas magnitudes. En la Luna es 1,6, creo que era. 1,2, no recuerdo bien, pero era 1, y pico, 1,6 creo que era. Entonces, ¿qué ocurre? Que si para una misma masa la fuerza de atracción es menor, peso menos. Mira qué cosa, qué forma de adelgazar más fantástica. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que tenemos kilogramos, gravedad. ¿Y aquí qué tenemos exactamente? Pues tenemos kilogramos por metro por segundo al cuadrado. ¿Y esto qué es lo que nos resulta aquí? ¿Qué es lo que nos resulta? ¿Recordáis que era un newton? Era la fuerza capaz de desplazar un kilogramo una distancia de 1 metro con una aceleración de 1 segundo en cada segundo. 1 segundo al cuadrado. Con lo cual, 1 kilogramo en una distancia de 1 metro, en una aceleración de 1 segundo al cuadrado, 1 segundo en cada segundo, el peso en el sistema internacional se expresa en newton, que me quedo sin pizarra. Newton. Así se expresa el peso. En newton, en el sistema internacional de medida. Con lo cual, pues, hay que tener en cuenta, veis que las unidades, kilogramos por cada metro, con una aceleración de 1 segundo en cada segundo, son newtons. El peso se expresa en el sistema internacional en newton. No confundirlo con la masa, que son kilogramos. Ahora tenemos otra propiedad, que es el peso, a ver si lo pongo bien, que no me enrede aquí, específico. El peso específico.
Este peso específico viene representado en el sistema internacional por la letra gamma. Es una I así un poco doradita, una I en griega. Gamma, la letra gamma, y viene representada por esta letra del peso específico. Y este peso específico, letra gamma, relaciona la densidad por la acción de la gravedad. Por la acción de la gravedad. Aquí ya interviene la densidad por la acción de la gravedad. Observar qué unidades participan aquí. Teníamos que la densidad que era masa, volumen. ¿Por qué? Por metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué unidades intervenían aquí? Voy a cambiar estas magnitudes por sus unidades. Kilogramos, volumen, metro cúbico. ¿En qué unidad se expresa el peso específico? Aquí tenemos más de lo mismo. Tenemos que kilogramos, metros por segundo al cuadrado, ¿qué es lo que son? Dilo. Sí. Voy a seguir aquí abajo, ¿vale? Gamma son newton. ¿Y este metro cúbico qué hago con él? Me lo llevo. Newton, metro cúbico. Así se expresa el peso específico de un cuerpo. Esta característica, esta propiedad de concretamente el agua es interesante porque luego lo podemos aplicar, por ejemplo, en las formulaciones de Bernoulli, en la determinación de la carga, de la presión que realiza un fluido en su base a una altura determinada, en función de su peso específico, en función de la presión que realiza. Recordad que una presión es un peso, es una fuerza por unidad de superficie, y luego se puede desarrollar la fórmula de Bernoulli con este valor, con el peso específico. También la fórmula de Bernoulli también se desarrolla con estas dos, pero observar que densidad por gravedad es peso específico. Entonces, estas cuatro características, estas cuatro propiedades, densidad relativa, peso y peso específico, es interesante conocer el desarrollo de sus unidades, de las magnitudes que intervienen en ellos. Es importante determinar en qué unidad resultante se determinan estas propiedades. La densidad en kilogramos, metro cúbico, masa partido volumen. La densidad relativa es una unidad adimensional que yo relaciono la sustancia X, la relaciono con la del agua a ese valor de 1000 kilogramos metro cúbico. El peso es una unidad gravitacional, por lo tanto interviene la atracción, la fuerza de atracción de la gravedad, siempre sobre la masa de ese cuerpo, que no varía. Lo que sí varía es la fuerza de la gravedad en función de donde estemos situados. Y el peso específico, que relaciona la densidad por la fuerza de atracción que se realiza sobre esa sustancia. El peso en Newton, el peso específico en fuerza, volumen, Newton, metro cúbico. Así se expresan. Luego desarrollaremos estas propiedades en algunas fórmulas, y es interesante que las tengáis más o menos claritas, ¿vale? Continuamos, ya veremos algunas cosillas más. Gracias.